Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy es un día para celebrar una historia sobre este día, una historia muy hermosa porque aunque estemos lejos, compartimos nuestras ideas, nuestros deseos, nuestro espíritu está muy cerquita para compartir el trabajo con la niñez. Hace tiempo, cuando empezamos en Huellas, empezamos a encontrar documentos inéditos de Rosario Vera Peñalosa. Y había una tradición en la Argentina del festejo del Día de los Jardines, pero en realidad no estaba instituida esta tradición. Y junto a otras organizaciones, otras instituciones de la ciudad, comenzamos a trabajar sobre la ley del Día de los Jardines, que no es nada más ni nada menos que un día para celebrar. Y eso es lo que nos permite hoy fortalecer esos festejos de la niñez, pero además poner en valor los documentos, poner en debate las acciones. Hoy hemos invitado a 3 grupos de especialistas que siempre han trabajado con nosotros. Por un lado, Rosana Ponce, que nos acompañó en el día de los festejos más importantes, que fue cuando pusimos unas baldosas en Puerto Madero, un lugar estratégico, ¿saben? Hay un lugar en Puerto Madero que, que une la calle Rosario Vera Peñalosa, la calle Juana Manso y la calle Olga Cossetini. Y nos pareció que era la oportunidad de contarle a los vecinos que ese encuentro azaroso de estas 3 calles hablaba de 3 momentos de la historia, de 3 mujeres que con su proyecto pedagógico honraron la infancia argentina. Y les quiero compartir lo que decía esa baldosa. Esa baldosa decía o frases de cada uno. Es desde los tempranos días de la niñez que se debe inspirar el amor a la justicia, al respeto de sí mismo, decía Juana Manso. Y ahí lo pusimos para que todos lo compartan. Como la alborada anuncia el día, el niño anuncia el hombre. Así decía Rosario Vera Peñalosa. Preparado el clima, el niño siente, ama y recoge con avidez maravillosa el momento en que la siembra es provechosa. Olga Cossetini. Así con esto quiero celebrar y felicitar a cada uno de ustedes que es maestra jardinera, que es profesora en el nivel inicial, que trabaja para formar a estos maestros que acompañan y sostienen a los niños. Hoy, con tanta dificultad en lo que estamos viviendo, y siguen trabajando y apostando. Además, les quiero contar una frase que me encanta sobre la niñez de Miguel de Unamuno, que en su libro Recuerdos de Niñez y Mocedad, que dice: nuestros primeros pasos, nuestros primeros años tiñen con la luz de sus olvidados recuerdos toda nuestra vida. Recuerdos que aún olvidados sigue vivificándonos desde lo soterráneo de nuestro espíritu, como el sol que sumergido en las aguas del océano las ilumina por reflejo del cielo. Así queríamos celebrar. ¿Cuántas maestras jardineras tenemos acá? ¿Cuántas? Cuéntenos, póngannos en el chat que hemos querido compartir. Acá pone Gabriela Varela, a Marta Salotti, que estuvo trabajando, por supuesto, fue su principal colaboradora de Rosario Vera Peñalosa, y difundió su obra y también la puso en valor en sus acciones. Así que felicitamos acá. Cintia también felicita a todos los profesores de nivel inicial. Todos queremos que participar en estos encuentros de una forma más importante, y a veces es difícil con las redes, por eso lo que queremos es que escriban y los vamos compartiendo y comentando. Les quiero decir que hoy tenemos de invitada especial a Rosana Ponce. Rosana nos acompañó ese día que inauguramos las baldosas en Puerto Madero, que pusimos unas gigantografías en toda la esquina, en toda esa esquina, que pusimos imágenes en el piso con las frases que hacían camino. Y todo esto implicó
que los vecinos entendieran que estaban en un lugar sumamente importante, sumamente valioso. Así que Rosana nos va a contar, es una investigadora especialista en Rosario, algunas otras cosas de Rosario que aún seguimos investigando, contextualizando, como decía Gabriela, acá dice una bibliotecaria, soy maestra jardinera, feliz día a todos y les quiero contar también que invitamos al Instituto, al ISPE eh, Eccleston, que nos acompañe hoy, que son dos trabajadoras, Mónica, Adriana, que hace muchísimos años nos acompañan desde Huello, han puesto en valor su biblioteca, han puesto en valor los objetos, tienen una ludoteca con sus juegos antiguos, con los modernos, y creo que es importantísimo que este instituto que con Margarita Ravioli pudo hacer historia, porque llevó y educación de nivel inicial con una fortaleza a través del tiempo. Y además invitamos también a que Remida, a que Remida pueda presentar lo que está haciendo hoy, que es una organización que está en la ciudad. Y bueno, le damos la palabra a, Roxana. Roxana, ¿estás allí? Tatiana va a Ahí está el micrófono. presentarla a Roxana. ¿Ahí estamos? Está el micrófono, sí. Perfecto. Tatiana, ¿estás allí? Así presentamos Sí. Ahí está, a esta Gracias, colaboradora y trabajadora. Buenos días a todos y feliz día a los profesores de nivel inicial. En el marco de los festejos por el Día de los Jardines de Infantes, en homenaje a la pedagoga Rosario Vera Peñalosa, en este encuentro queremos presentar a Rosana Ponce. Rosana es magíster en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación y Educación Inicial, y se desempeña como docente en distintas universidades nacionales y es una reconocida investigadora de esta destacada pedagoga argentina. Rosana ya nos ha acompañado en otras oportunidades y a continuación nos va a presentar la exposición Rosario Vera Peñalosa, sus ideas y proyectos para la educación argentina. Rosana, te damos la palabra. Gracias. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí. Ah, bueno, porque es siempre el problema. Bueno, feliz día a todos los docentes, feliz día de los jardines de infantes para toda la educación argentina y feliz día a todos los docentes. No digo las docentes porque también hay varones ahora incorporados también a la docencia, así que mujeres y varones en la docencia de educación inicial. Y también a todos los que de alguna manera atraviesan el jardín como profesores de, no sé, de música, de educación física, de algún artística, digamos, de alguna otra orientación artística, teatro, etcétera, que bueno, que están también sosteniendo esta institución, que bueno, de la cual vamos a referir un poco a través de Rosario. Lo que quiero contar, bueno, en principio de Rosario Vera Peñalosa, que bueno, si bien quedó como capturada en el jardín de infantes, justamente por esto que contaba Marcela, ¿no? Como en realidad Rosario fue elegida por las propias docentes del jardín de infantes allá por el 71 como la referente de los jardines de infantes, y en honor a, bueno, a la fecha de su fallecimiento, el 28 de mayo de 1950, en el 71, en un congreso de docentes, bueno, se discute acerca de, hasta ese momento primero, hasta ese momento, el Día de los Jardines, se festejaba el día de nacimiento de Froebel, que ese día en realidad internacionalmente es el Día de los Jardines. Muchos países todavía mantienen el 21 de abril como Día de los Jardines de Infantes. Incluso muchos países de América Latina también.
Pero bueno, yo acá tengo una hipótesis también, ¿por qué en el 71 pasa esto, no? Obviamente, los referentes clásicos de la educación inicial en la Argentina y también en el mundo fueron Froebel y después Montessori. Particularmente toda la primera parte del siglo XX, hasta entrados los años 60, tenemos a estos referentes con algunos otros referentes escolanovistas, pero básicamente, bueno, el origen froebeliano en el siglo XIX, fines del siglo XIX, y después se incorpora con mucha fuerza Montessori. Pero Rosario, que es una educadora que se vincula, por supuesto, en la Escuela Normal de Paraná, con Sara Eccleston, y que conforma parte de ese primer grupo de defensoras y difusoras de los jardines de infantes, fue una figura que ahora alguna de esas cosas quiero decir. Fue una figura que voy a controlar el tiempo porque soy un poco larguera, así que voy a tratar de mirar mi reloj. Configura digamos, una oposición, en realidad, digamos, de cierto cuestionamiento a esto de adoptar críticamente modelos del exterior y no ponerlos en contexto, digamos, ella está apuntando siempre a maestros que puedan pensar en una reforma educativa, porque aparte el tema de la reforma educativa es una constante en su vida, y cuanto más va teniendo experiencia, más, digamos, más aspectos se está mirando de esa reforma educativa. Pero una de las claves de su pensamiento pedagógico es esto de poder pensar que la educación tiene que ser una producción que suceda en el trabajo del maestro. Y a ver, si nosotros pensamos en los 70, vuelvo a por qué venía por esto, cuando se da en los jardines la renovación pedagógica, o sea, la fase escolanovista en el jardín de infantes es en los 60, 70 en la Argentina. ¿Por qué? Porque se hace una reformulación y una revolución en realidad que cambia cómo se venía trabajando en los jardines desde los inicios con Froebel, y cómo se atraviesa toda esa didáctica, esa pedagogía, incorporando algunos escolanovistas en la primera mitad del siglo XX. La escuela nueva, digamos, también tiene una fase mundial por los 60, y eso trae, digamos, nuevos discursos y nuevas ideas y concepciones que van como aunando otro tipo de pedagogía, y yo creo que justamente el seguir festejando los días del Jardín de Infantes, el día de Froebel, quizás para este movimiento renovador de las maestras jardineras de los 60 y los 70, hacía alguna cuestión de ruido. Y supongo, porque eso hay que investigar, supongo que debe haber habido competencia con otros referentes en el momento de elegir por qué a Rosario Vera Peñalosa y no otro. Pero Rosario Vera Peñalosa, si algo se destacó justamente es por pensar una renovación pedagógica que fuera argentina. Por eso el título de esta charlita tenía que ver con cómo Rosario piensa la educación argentina, y desde esta mirada creo que, bueno, ahí queda por esto, y es una hipótesis, ¿no? Pero quizás por otras cuestiones más, por todo el trabajo, por supuesto, toda la producción que ella hace para los jardines de infantes, queda, bueno, de alguna manera capturada, digo yo, en Rosario y los jardines de infantes. Pero Rosario no es solamente los jardines de infantes, eso por ahí está bueno que lo empecemos a mirar, y también que empecemos a mirar las biografías en diálogo con su tiempo, ¿no? Una de las cosas más interesantes que a uno le pasa cuando mira una biografía es que puede ver un tiempo histórico, un contexto, puede ver a esa personalidad, a esa persona como sujeto también, sujeto que está condicionado y determinado por sus características de género, religiosas, culturales, del territorio donde nace, digamos, hay ahí un montón de elementos que nos van enriqueciendo y nos ayudan a interpretar
algo, porque siempre es una interpretación, de lo que en este caso Rosario produce. En cuanto a la producción de Rosario, lo que tenemos así como tenemos muchas cosas para rescatar. A mí siempre me pasa que cuando tengo que hablar de Rosario no sé ni por dónde empezar, porque me parece muy potente y yo pensaba, bueno, en cuáles eran esos ejes que ella trabaja a lo largo de su carrera, y hay ejes bueno, que son irrenunciables, ¿no? Esta idea de la reforma educativa, de adaptar, a ver, ella piensa que la escuela, y pensemos también que es una mujer que nació con la conformación del sistema educativo, ¿no? Ella piensa que la escuela es el lugar por donde todas las generaciones tienen que aprender algo así como de dónde vienen y hacia dónde van, y que tienen que construir en ese espacio, construir, bueno, las nociones que lo vinculan, por supuesto. Ella tiene un fuerte interés que también tiene que ver con la época, por supuesto, tiene un fuerte interés en las cuestiones que tienen que ver con la identidad nacional, pero algo que es interesante decir, porque cuando uno habla del concepto de nación y identidades nacionales, obviamente hay distintas versiones de nacionalismos, y justamente ella, en la etapa en la larga vida que tiene, se ve atravesada por distintos discursos del campo de la conformación, digamos, nacionalista, con distintas tendencias también ideológicas. Pero Rosario piensa siempre el concepto de nación desde lo diverso. Digamos, su manera de pensar, digamos, ella adhiere fuertemente a las ideas de Joaquín B. González, a la idea casi panteísta de pensar que el territorio, de alguna manera, el territorio conforma también el espíritu, porque ella es espiritualista y habla de eso, las almas de las personas, y que, bueno, y que va determinando también su cultura. Entonces, en la búsqueda que hace Rosario de poder entender o interpretar, bueno, qué es la nación argentina, cómo somos los argentinos, de dónde venimos y de dónde vamos, lo interesante es que Rosario no excluye a ninguno de los grupos, de los sectores, y a mí me parece también muy rescatable, porque, a ver, en plena época más nacionalista y quizás más conservadora, ella tiene una visión acerca de la incorporación y del aporte de los pueblos originarios, bueno, conoce territorios, incorpora muchísimo y le da mucha importancia a todo lo que tiene que ver con los mitos y con las leyendas, bueno, con el folclore, abre una cátedra de folclore en el Bernasconi, digamos. Hay ahí una búsqueda permanente de poder mostrar una identidad diversa, una identidad que también está, por supuesto que también aparecen otros elementos, que a ella le toca también atravesar las etapas de las grandes inmigraciones, y esto también confluye, y a mí me parece como, bueno, como una de las aristas también más interesantes, porque ahí hay una capacidad de poder pensar la cultura como una recreación permanente. Y a la escuela también, digamos, yo también como Marcela busqué algunas frases como para poder decir algo, pero a ver, es muy difícil capturar en una frase cuando uno no la pone en el contexto histórico. Quizás es vicio de historiadora, pero a mí particularmente me cuesta, pero me parece que hay, en esto que decíamos de su preocupación por la reforma educativa, hay aspectos que ella toma, digamos, no solamente para el jardín de infantes, sino para la escuela argentina en general, que me parecen como interesantes para poder pensar. Ahora justo no encuentro la frase. Ah, sí. La educación encierra un tesoro para este mundo actual, y ese tesoro es la vivencia, el del sentimiento, el de los valores que hablan de la tolerancia, de la creatividad y de la humildad. Bueno, acá digo,
hay muchas definiciones de Rosario de educación, de escuela, de jardín de infantes, de maestras, hay muchísimas, pero bueno, si uno empieza como a buscar y a buscar indicios, a ver a qué está apuntando y qué nos está diciendo, en definitiva hay siempre, o aparece siempre, la relación entre la experiencia, bueno, la vivencia, ella no le dice experiencia, la experiencia le estoy diciendo yo, la vivencia y el conocimiento. Y creo que esa característica, digamos, no es una característica, es un principio, porque Rosario esto lo aplica hasta en su propia biografía, uno puede ver, por ejemplo, que ante determinado ofrecimiento, cuando ella recién se recibía en Paraná para dirigir una escuela normal en Santa Fe, su argumento la rechaza y su argumento fue ella era una alumna súper destacada, tenía casi todo 10 de calificación, sobresaliente, pero bueno, su argumento fue, yo no puedo dirigir una escuela porque todavía no tengo experiencia, no transité las aulas y no tengo experiencia para poder abordar la dirección de una escuela. Y así, digamos, hay un montón de momentos en donde Rosario también se ve, bueno, siempre también, ella es una de las personas que ejercita la humildad, entonces también hay algo de ella, de cierto pudor, a veces en teorizar sobre sus prácticas. Pero básicamente uno lo que ve es esa síntesis, ¿no? Donde se conjuga para ella la formación, o sea, el conocimiento, porque también es alguien que sigue estudiando a lo largo de su vida, y sigue siendo lectora, y sigue haciendo lecturas críticas de otros, pero siempre en esa conjunción con la experiencia, digamos, hay una especie de praxis, de ida y vuelta entre práctica y teoría, que en realidad, es más, si uno lo mira más estrictamente, es mucho más pragmática y mucho más práctica que teórica, o sea, ni siquiera, aparte ni siquiera se propone ser teórica. Por eso cuando tenemos que escribir a Rosario, la encontramos como fragmentadas en discursos, en algunas publicaciones, pero Rosario no es y no quisiera ser una teórica de la educación, porque ella cree que se construye teoría en el aula, se construye teoría vehiculizándola en las prácticas concretas, y ahí me parece que, bueno, es un súper aporte, y ahí sí tenemos un aporte de Rosario para todos los tiempos, ¿no? Pensar. Ella dice, por ejemplo, acá encontré una frase súper interesante, el maestro tiene que tener la capacidad para interpretar, adoptar y crear material apropiado a los fines que se proponga. Así mostrará su propia personalidad y sabrá encontrar y guiar las manifestaciones que el material provoque en cada niño. Cerebro y corazón constituyen los más valiosos agentes de la educación. Bueno, es esto, ¿no? Esta idea que decíamos, Rosario no recibe acríticamente las metodologías, incluso ella tampoco cree en una metodología, por eso ella trabaja con el material didáctico y cree que el material didáctico vehiculiza el aprendizaje, se preocupa mucho en el cómo, ¿no? En el cómo de la cuestión pedagógica. Sin embargo, ¿qué es lo que le propone al maestro? Bueno, ser crítico, interpretar, crear, adecuar, pensar las metodologías en función del contexto en el que trabaja, de los niños que tiene, de lo que sabe de su territorio. Digamos, a ver, hoy por ahí le diríamos eso, prácticas situadas, prácticas en contextos, ¿no? Hoy le diríamos esas cosas, pero Rosario estaba diciendo esto en los años 20, ¿no? Y un poquito antes quizás también, porque ahora que me acuerdo, en el 15, cuando escribe esas críticas al material, ella analiza el material montessoriano y lo compara con el material froebeliano, y ahí aparece también la idea, porque ya Montessori para ese entonces cobraba mucha relevancia, conocida internacionalmente como metodología, y hay algo que Rosario discute, y esto, que no hay una metodología, hay un maestro, hay unos alumnos, y hay una creación de parte de maestros y alumnos. Esa creación se materializa en el material didáctico. Ella, por supuesto, es una defensora del trabajo manual. Bueno, ahora eso, allá en esa época se decía trabajo manual,
pero bueno, hoy serían todas las técnicas y procedimientos que nos permiten la creación. Bueno, ella tiene obviamente una base de la escuela normal, que la lleva también bueno, a poder crear, digamos, de hecho en la formación tenían muchas horas de trabajo manual, pero en realidad ella lo que considera y lo que cree es bueno, primero que la cultura se desarrolla a partir de que el hombre empieza a usar la mano como herramienta, que la herramienta de creación de cultura es la mano, y también es un poco lo traslada a los niños, ¿no? A esa historia evolutiva de los niños. Obviamente estamos hablando de concepciones evolutivas, de otro tipo de psicología de la época, digo, eran los elementos que ella tenía para pensar la psicología infantil de la época, pero un poco hace ese traslado de la historia de la humanidad y cómo a partir del desarrollo el desarrollo de la mano produce el desarrollo también bueno, de las ideas, del cerebro, y que esta conexión es permanente. Entonces apunta muchísimo a que en la creación no sea solamente el maestro el que sepa técnicas y procedimientos para crear, sino que sea el niño, el estudiante, el alumno de todas las edades. Por supuesto que ella también va mirando la escuela en función bueno, de los contenidos que hay que enseñar, digamos, no se aparta de los programas de estudio. Por eso quizás no se preocupa tanto con el qué, porque eso está determinado por los programas de estudios, los contenidos, las disciplinas escolares, pero sí se preocupa muchísimo por el cómo, o sea, diríamos hoy, por la didáctica, ¿no? Por las cuestiones que tienen que ver bueno, con cómo hacemos para que el niño descubra. Y tenía, por supuesto, una concepción espiritualista, entonces pensaba que lo que tenía que hacer el maestro era ayudarlo, guiar al niño a esos descubrimientos, ¿no? Ayudarlo primero a despertar la curiosidad intelectual, y esas curiosidades intelectuales despertaban a través de los sentidos y estas facultades que decíamos, que se desarrollaban en la acción, ¿no? A partir de ahí, bueno, el maestro es el que va a ayudar a coordinar, de alguna manera encaminar las ideas, y va a ligar esas actividades con las operaciones cognitivas. Digo, esto para la época es muchísimo, digamos, porque Rosario está en la etapa del centenario misma, planteando estas cuestiones, bueno, cuando todavía tenía la educación argentina un fuerte sesgo positivista, por eso ella tiene muchas discusiones con ex compañeros suyos de la escuela normal, acerca de... Y ahí los jardines de infantes fueron yo diría, un caballito de batalla, porque los jardines de infantes demostraban otra manera de concebir el aprendizaje de los niños y otra manera de concebir la educación. Otra cuestión que me parece interesante para rescatar, y por ahí ya tengo que ir cerrando, ¿no? Ustedes me dicen. Sí, más o menos. Sí. Aprovecho para contar que acá en el chat siguen mandando felicidades a los maestros jardineros. También celebrar el trabajo de maestros de nivel inicial. Y hay una hermosa canción para Rosario Vera Peñalosa de Ariel Ramírez, que la vamos a leer. Tu oficio, qué lindo oficio, magia del pueblo en las aulas, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana. Pelotas, sumas y restas, tus armas son maestritas, ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Bueno, yo digo, ya tengo que cerrar y me es complicado hacer el cierre porque como que me quedo con muchas cosas más para poder contar. Pero bueno, decía esto, ¿no? Que Rosario tiene sus peleas, también tiene sus peleas como mujer, ¿no? Como también esto, ¿no? Condicionada con la cuestión de género, y pensemos también que ella atraviesa, bueno, primero, la primera discusión de sacar a la mujer de la casa y que pueda hacer la carrera de maestra normal, que fue toda una discusión. La discusión religiosa también, que ella la vio atravesada por su propia familia religiosa y que no la dejaba ir a la escuela normal cuando ella podía haber empezado a estudiar en una escuela normal con maestras norteamericanas.
las discusiones que tienen que ver con la conformación, bueno, del sistema educativo. Ahí decíamos que ella se afianza mucho en el jardín de infantes, porque el jardín de infantes tiene bueno, a partir de Froebel y a partir de que Froebel era krausista y demás, tiene una visión espiritualista, idealista acerca de la concepción de infancia, etcétera, que ella profundiza. Y también todas las peleas que tienen que ver para reclamarle al Estado que incluya dentro del sistema educativo al jardín. Y que fue muy difícil, porque en ese momento, bueno, las necesidades de la Argentina eran alfabetizar, eran, bueno, producir maestros, producir, bueno, está mal dicha la palabra, formar maestros para que vayan a todos los lugares de la patria a alfabetizar, que bueno, que era como la necesidad de la época, y que el jardín de infantes aún no se entendía cuál era la función que tenía, ¿no? Porque si era educar, se pensaba que educaba a la familia, y no instruía, y aparte también había discursos que decían que no había manera de que los niños pudieran, digamos, hablaban de la ineducabilidad del niño antes de los 6 o 7 años. Entonces, bueno, digo, ante todas esas oposiciones, Rosario, no sola, porque hay una suerte que tiene Rosario, que no tienen otras luchadoras, como por ejemplo hoy mencionábamos a Juana Manso, que no está sola, que hay un grupo minúsculo, pero hay un grupo que siempre está sosteniendo y que está apoyando esas luchas, ¿no? Y que por supuesto se va afianzando. De hecho, Rosario es una de las maestras. Rosana, vamos a ir cerrando acá. Queremos mandar felicidades a las maravillosas constructoras de infancia. Acá Marcela Dubini te manda un saludo especial. Gracias. También te agradecen, y nos quedamos con ganas de más para otro encuentro también. Muchas gracias por tu exposición. Bueno. Fue muy interesante para pensar la educación de hoy y poder resignificar el trabajo de Rosario Vera Peñalosa a través del tiempo. Sí, sí. Ahí hay aportes también de quienes estaban en el grupo. Sí, sí, no estaba sola, eso es muy importante. Para todos los maestros creo que es una necesidad, bueno, en estos tiempos más que nunca, socializar, seguir intercambiando y seguir pensando juntos. Así que bueno, gracias a todos por escucharme. Chao. Pongo el micrófono en bajo ahora. Muchas gracias, Rosana. Continuando con los festejos del Día de los Jardines de Infantes, queremos presentar a Mónica Maldonado y Adriana Hernández, que son del Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial Sarah Eccleston. Es una institución que desde su fundación ha sido precursora en la enseñanza del nivel inicial. Mónica Maldonado es maestra normal superior y profesora especializada para la enseñanza preescolar. Es bibliotecaria escolar y profesional y trabaja desde hace 20 años en el Sarah Eccleston. Adriana Hernández es profesora de educación preescolar, licenciada en psicopedagogía y ciencias pedagógicas. Se desempeña como profesora ludotecaria de esta institución. A continuación, nos van a presentar la exposición Instituto Superior de Profesorado de Educación Inicial, Sarah Eccleston, 80 años formando docentes de nivel inicial. Mónica y Adriana, ¿están ahí? Sí, gracias. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, buen día a todos. Felicidades a todas las maestras jardineras y a quienes trabajan en jardín. La verdad que yo trabajo desde otro lugar, más en la formación de los docentes, en la biblioteca, y para mí es un gusto, porque siempre trabajé en primaria, no trabajé en jardín, pero era mi objetivo ser maestra jardinera, así que allí fui. Y de alguna manera todo da vueltas y termino mi carrera trabajando en formación docente de nivel inicial. Con Adriana queremos contarles un poco la historia del profesorado Eccleston, que el año pasado celebramos los 80 años, y la verdad que es una historia muy jugosa, pero que obviamente nosotras no vamos a poder contar todos los detalles de estos 80 años, y hemos hecho una breve reseña para contar que esto nace, como bien decía la profesora Ponce, hace mucho tiempo,
Y al principio no fue nada sencillo, porque saben ustedes que la mayoría de los profesorados nacen como esto, como una especialización después de los estudios por las escuelas normales. Y la Asociación Pro Difusión del Kindergarten, que estaba conformada por, entre ellas, Rosario Vera Peñalosa, y la presidenta de la asociación, que nace entre el 34 y el 35, Rita La Tallada de Victoria, son discípulas de Sara Eccleston. Y ellas traen todo este impulso para que realmente los jardines de infantes que estaban incluidos en la ley 1420 y de los que se habían fundado muy poquitos, comenzaran a tener la relevancia que realmente estaba ya en la ley. Y ellas incansablemente van por la creación de los profesorados. Primero, a través de un decreto, es un curso de maestras jardineras que duraba muy poquito, que estaba ubicado en el anexo, como anexo al Normal 9, de la avenida Callao, y la designan a Margarita Ravioli. Margarita es para nosotros familiarmente, como hablamos siempre dentro del profesorado, como la organizadora de ese curso. Finalmente, y después de mucho mucho insistir en que realmente esto tomara otro cariz, además mejor dicho, dejando de ser un curso para transformarse en una formación de profesorado, es que desde en el año 38 el presidente Ortiz decreta que se cree el Jardín de Infancia Mitre y el profesorado Sara C. Eccleston, con Margarita como rectora. Es así que le destinan el Palacio Unzué como ubicación, que era como bien dice su nombre, un palacio, una propiedad muy lujosa, que era propiedad fiscal, y comienza toda una tarea de reacondicionar este espacio que no estaba preparado para ser un jardín, tenía como una propiedad de este tipo, balcones como se ve ahí en la foto arriba, escalinatas, una infraestructura que no se correspondía para el tránsito de tantos niños. Sin embargo, se acomodó, los arquitectos Ochoa y Chutre fueron los que pusieron rampas de goma donde había que hacerlo, se pintaron las salas de colores, se adornaron con frisos de madera pintados por los alumnos de la escuela Fader para adornar las salas, y lo que sí tenía, que era sumamente valioso, era un parque muy, muy importante, y arbolado, con fuentes, con pequeños estanques, y allí los niños que iban a esta institución pasaban el día desde las 8 de la mañana hasta las 16:30. Y esta escuela, este jardín era para niños. En realidad empezó con 700 niños, que eran niños provenientes de los barrios de el Bajo Belgrano, de Recoleta, de los conventillos de Recoleta y de Retiro. Y tenía una doble función, era la función educativa, pero una fuerte función asistencial. Estaba conformado el grupo por médicos, odontólogos, nutricionistas, asistentes sociales, que seguían de cerca el desarrollo de cada uno de estos niños. Los que vivían cerca llegaban caminando, pero también había micros que los pasaban a buscar por puntos cercanos a sus casas para llevarlos y traerlos al jardín. Después en el año 42, después de la muerte del presidente, el vicepresidente decide que esa sea la residencia presidencial. Entonces tiene que salir Margarita a buscar un lugar a donde mudar el jardín. Y después de un periplo interesante, porque va por varios edificios que podían alquilarse, obviamente no tenía tanto recurso como para pagar por un gran edificio, ni tampoco para construir uno a la medida de lo que ella necesitaba, o el jardín necesitaba.
y termina encontrando este gimnasio infantil de Geva, que estaba abandonado, y cuentan algunas de las notas que Margarita expresa y de los comentarios, que fue muy impactante, porque esto ahora lo vemos como un lindo edificio, pero que tenía los yuyos muy altos, había roedores, insectos, a 4 cuadras de ahí había un basural, estaba cerca los terrenos ganados al río, no era el mejor de los contextos, y cuentan que parece que alguien en algún artículo del diario, de un diario de la ciudad, dice, ¿no?, que se pasa de un palacio de hadas a esto que era una cosa bastante inadecuada para el jardín. Y de hecho lo es, porque tiene escalinatas muy altas, porque no tiene el destino de un jardín. Sin embargo, Margarita, que era una mujer muy pujante, con mucho ímpetu, empezó a ver cómo manejar este espacio tan particular. Piensen que al ser un gimnasio infantil tenía espacios muy amplios, pero pocos, para desarrollar la actividad de los niños y también de las maestras, de las estudiantes, que compartían el mismo edificio. Si miran en el centro, acá hay un espacio que se ve abierto, esto era la piscina, y por un tiempo importante convivieron con esa piscina, a la que le dieron un significado porque la utilizaban como un espacio de observación hacia ahí abajo. Durante el tiempo que estuvo ahí, que convivieron los dos edificios, el profesorado y el del jardín, sucedieron unos cuantos hechos. Por ejemplo, en 1940, esto antes ya en el Palacio Enzúe, Margarita, que era una estudiosa de todos estos desarrollos que iban surgiendo en el mundo y de todas estas a experiencias nuevas que iban apareciendo, ella se estudia y se incorpora al plan de estudios la materia de educación física para las estudiantes, y ella desde el año 58 hasta el 60 y pico, 64, 65, que se crea la asociación OMEP Argentina, la sede argentina, va participando de todos los congresos, y a lo largo de todo este tiempo, ella y profesoras de la institución le dan ese impulso de estar siempre presentes en los congresos internacionales, de ir, estar, de traer las nuevas posturas del mundo, y, como decía la profesora Ponce, también ir adecuando a lo que sucedía en nuestras aulas. Es así que en 1964, durante las bodas de plata, yo no tengo, porque no la tengo acá, la tengo en la biblioteca, la foto, se incorporan 2 tranvías, en desuso obviamente, en el parque, y se establece allí una sala modelo. Y se empiezan, con los principios de la escuela nueva, a incorporar en el Mitre. Adri. No sé si me escucha, Adri. Adriana. Sí, tiene deshabilitado el micrófono, Adriana. Ah, no tiene no sé el si micrófono. lo puede habilitar para sumarse A ver. a la exposición. Yo mientras les voy contando que es muy interesante. ¿Ahí estás? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Cómo están? Muchas gracias, gracias Moni. Como decía Mónica, lamentamos no tener más cantidad de imágenes, pero nos quedamos con ganas y los dejamos con ganas de volver a encontrarnos en algún otro momento y compartir otros espacios. Como les contaba Moni, tomando lo que comentaba en esa maravillosa presentación de Rosana, que como decía ahí en los comentarios, también nos quedamos con ganas de más, sobre todo particularmente desde mi lugar como ludotecaria, saber más de los materiales, ¿no? Y profundizar un poquito más sobre eso. En la década del 60 llega una fase mundial de un resurgir del movimiento de la escuela nueva, y particularmente lo que aparece en el jardín de infancia Mitre y en el profesorado
que confluían en el mismo edificio en ese momento, es una cantidad muy importante de materiales, tanto probelianos como montessorianos. Nosotros tenemos en el espacio de ludoteca la posibilidad de conservar esos materiales, tanto los dones de Froebel como varias de los materiales de Montessori, y lo que nos resulta como muy significativo y para podernos a pensar es la convergencia de esos materiales que algunos aún hoy siguen estando en las aulas, siguen estando en las salas. Qué presencia cobran, ¿no? Es interesante poder ir viendo cuánto nos resulta como desafiante la idea de pensar cómo se sostienen en el tiempo y el modo de utilización, cuál es el uso y cómo convergen con los materiales actuales. ¿Querés avanzar vos, Moni? Sigo. Y bueno, en este sentido de tanto trabajo de Margarita y el grupo de profesoras en ir incorporando experiencias y conocimientos nuevos, es que así el Eclesto se transforma en un centro de capacitación. Esto duró un tiempo largo y de cada tanto recibimos visitas de gente que realmente recuerda todas esas experiencias que estaban centradas más que nada en este lugar y que después obviamente se va abriendo a otras instituciones. En el año 72 se realiza una experiencia de articulación entre niveles que estaban a cargo de la profesora Frische y Zulansky en el Mitre y la profesora Tolchinsky en la UBA. Esto dura 2 años, se crea primero y segundo grado, y esta experiencia fue muy rica, muy recordada, porque precisamente iba en ese tono que Margarita le imponía a su acción, que es de ir avanzando, incorporando, capacitándose constantemente. En el año 74 ya ella venía con muchos años de lucha para poder realizar y crear este nuevo edificio, porque ya era poco espacio, había mucha demanda de vacantes y las alumnas querían ingresar al profesorado y no había forma. Y además el jardín también necesitaba expandirse. Entonces así que en el año 74 el profesorado pasa al predio de al lado del jardín. El jardín tiene un parque, para quienes no lo conocen, un parque bellísimo y maravilloso del que los niños hacen uso todo el tiempo. Y en el profesorado sí ya contamos con los espacios que Margarita había diseñado y que necesitaba, evidentemente, que eran lugar para la sala de música, para educación física, para expresión corporal, y lo que a mí más me importa y me interesa, porque soy bibliotecaria, es la biblioteca. Ya desde los comienzos, cuando no tenía biblioteca en el profesorado, ella ofrecía sus libros, parte de su colección propia, y lo compartía con las docentes, que se las llevaban de vacaciones, bibliografía que elegían de la que tenía Margarita en su oficina, y trabajaban, obviamente todo relacionado con la pedagogía y con la didáctica. La primera bibliotecaria es Herminia Gorge, que lo que hace es organizar la biblioteca desde el comienzo con criterios bibliotecológicos y estandarizados internacionalmente. Y ahí pongo las 3 revistas que han pasado a lo largo, y la última que tenemos en vigencia, que es una revista electrónica, y que están dedicadas precisamente a esto, a volcar aquellas experiencias, aquellas reflexiones que tienen que ver con el nivel. Las pongo acá porque son muy interesantes, y acá otra vez vuelve a aparecer esa impronta y esa necesidad de registrar, de contar, de compartir lo que se va haciendo y lo que va surgiendo a lo largo de todos de estos años. Hay el plan de estudios, bueno, no es el primero, ya nosotras tenemos en el archivo histórico lo que fue el primer plan de estudios, que no tenía la bibliografía, pero sí tenía todas las temáticas que trataban.
antes de este plan del 74. Y se incorpora matemática y su didáctica en el nivel inicial y se empiezan a hacer las prácticas en los jardines maternales. Luego en el 95 se pone en marcha la ludoteca y a la biblioteca se le pone el nombre de Margarita Ravioli. Adri, de la ludoteca, Adri les cuenta un poco porque es su espacio de trabajo. Bien, la ludoteca, como les decía Moni, como espacio físico se habilita en el año 95, cuando es rectora la profesora Elvira Pastorino, y es un lugar que conserva tanto material, los que llamamos materiales de la colección histórica, como les decía antes, tenemos algunas pocas cosas de Crolí. La mayoría de los materiales son de la colección de Froebel y de Montessori, porque fueron aquellos que tienen como, digamos, están realizados con material, el material físico es de madera, de tela y de metal, y son los que han llegado como en mejores condiciones. Por algunas cuestiones del edificio hubo material que se fue deteriorando, sobre todo los que tenían los materiales que estaban sostenidos con soporte de cartón, sufrieron cierto deterioro, y la mayoría de los materiales que tenemos pertenecen a estas dos colecciones. Pero el espíritu de la ludoteca tiene como varias líneas de acción. En realidad tiene el nombre de ludoteca porque es una colección de materiales donde fundamentalmente lo que aparecen son objetos destinados a proponer, a generar propuestas ligadas al juego. Pero la realidad es que tenemos, no son niños los que vienen a este espacio a jugar, sino los estudiantes junto con sus docentes, y en algunas oportunidades también tenemos la posibilidad de recibir a niñas y niños del Jardín de Infancia Mitre con sus maestras, pero la mayoría de los asistentes, el público, es un público adulto, y por eso en los inicios es muy interesante como desde la formación lo que se incorporan y se adquieren son materiales donde se disponga también a ese adulto en una situación de juego. Por eso hay algunos materiales que no son trasladables a una propuesta para el nivel inicial, pero sí las ponía a las estudiantes, en ese momento todas mujeres, en situación de la tensión que el juego implica y el compromiso cognitivo de esa situación. Les decía que la ludoteca tiene varias líneas de acción, en otro momento les contaremos y les mostraremos más acerca de este espacio que para nosotros es muy querido. Por un lado, la línea que tiene que ver donde Huellas, la verdad, nos ha ayudado muchísimo, muchísimo en relación a poder participar de las capacitaciones para arribar a conocimientos y estrategias para la conservación, la protección del material histórico, ya que hay toda una línea de preservación de ese patrimonio. Y por otro lado, espacio de consulta que tiene que ver con la asistencia técnica, el asesoramiento a las distintas instancias y profesores e instancias disciplinares que se acercan, donde hay objetos tanto de mucho más actuales, por supuesto, de creación artesanal, donde la confección está dada al mejor estilo de lo que diría Rosarito, por las mismas estudiantes, los docentes y los profesores, y algunos materiales de producción industrial que se comercializan y llegan particularmente a la ludoteca porque despliegan algo potencial y donde es más difícil confeccionarlo. Y otra de las puntas es la vinculación y el armado de redes con otros espacios institucionales, que es en lo que seguimos trabajando. Bien. Sigo. Mónica, Adriana, gracias por darnos la posibilidad de dar a conocer la historia de esta importante institución, así como también de la ludoteca. Acá nos están consultando cómo podemos acceder para ir a la biblioteca y la ludoteca siendo personas ajenas a la institución. Tienen la posibilidad comunicándose por correo con la institución o por teléfono. En la página de la biblioteca están los datos. También si nos buscan en redes sociales, tienen la forma de contactarse con nosotras.
Bien. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, Adriana, las felicitamos por su exposición. A continuación vamos a realizar una presentación del proyecto Remida. Fabiola, ¿estás en línea? Acá estoy. ¿Cómo están? ¿Se escucha Acá bien? están felicitando las exposiciones, tanto la de Mónica y Adriana como la de Rosana Ponce. Interesante aporte de la historia del Eccleston y su biblioteca, muchas gracias, dice Gabriela Elena Varela. Muy linda exposición. Hola, Hola Fabi, te escuchamos. ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, la idea de cerrar este encuentro es poder presentar un poco acerca de las actuales miradas que uno ve en la educación inicial y que no surgieron así espontáneamente, sino que tienen que ver con los enfoques de enseñanza que a lo largo de la historia han sido parte de la educación inicial. Se me pasan las diapositivas. Más o menos Rosana y Mónica fueron presentando un poco acerca de las diferentes concepciones de infancia, de rol docente, de los materiales que han formado parte. Esperen que no se está proyectando. Ahora creo que sí. Ahora sí. Que han Sí, ahí ido vemos bien. proyectando, ahora sí, que han formado parte acerca y que han construido lo que es la historia de la educación inicial. Estos enfoques, para poder analizarlos en su conjunto, pensamos 6 ejes sobre los cuales se basan, que tienen que ver con las concepciones de infancia, rol docente, cómo se pensaba el espacio, el ambiente educador, cómo se organizaba la tarea, las actividades que se proponían, el tipo de planificación, los recursos materiales y acerca de los formatos institucionales que proponían cada uno de estos modelos, porque estos modelos venían como a romper con algo que ya estaba, ¿sí? La idea era interpelar aquella enseñanza que se da en ese momento. Todos estos aspectos nos dan como respuesta cuál es la concepción de enseñanza y aprendizaje que se tiene en determinado tiempo acerca del nivel inicial. Un poco Rosana estuvo comentando de Rosario Vera Peñalosa, ella trabajó mucho el enfoque de Freire y Montessori, ella hizo su viaje a Italia para poder conocer un poco más de esto, pero una de sus principales fuentes también fueron las hermanas Agassi, ¿sí? Que eran 2 pedagogas italianas, se pasa el PowerPoint, eran 2 pedagogas italianas, ¿sí? No se escucha muy bien, me dice Luz. Ahora me moví un poquito del lugar. Tati, vos anda diciéndome si se escucha o no se escucha. Sí, ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. Las hermanas Agassi, ¿sí? Fueron 2 pedagogas italianas que se basaban principalmente en la idea del juego como fuente del aprendizaje, ¿sí? Que los chicos aprendían experimentando y haciendo, y ella proponía la utilización de materiales que se encontraban disponibles en el hogar, ¿sí? En ese momento eran piedras y trabajaba mucho con el tema de la naturaleza, y ella hablaba sobre el lenguaje, ¿sí? De las artes, sobre todo musicales y plásticas. Otro de los enfoques fue el de María Montessori, ¿sí? Que muchos ya la conocemos, principalmente era el espacio, el ambiente con mobiliario adaptado a los niños, básicamente, a partir de los principios de la libertad y la autoeducación, su modelo de posguerra, donde muchos chicos quedaron, digamos, huérfanos. Entonces lo que ella hacía era como una autoeducación a partir de diferentes materiales que ella misma fue diseñando,
disponibles para esos chicos en los centros, básicamente con los chicos con mayormente en su problema era con problemas. Froebel, que es el principal que miró Rosario Vera Peñalosa, presenta los 8 dones, ¿sí? Que era un material didáctico, geométrico, que enriquecía las posibilidades de los chicos, ¿sí? Y se basaba en 5 principios: la individualidad, la libertad, la autoactividad, la relación y la unidad. Él pensaba una educación integral ya en su momento, con una exhaustiva planificación en donde los chicos iban alternando tanto en espacios cerrados como abiertos, y ya tenía una fuerte mirada acerca de la familia y la escuela, ¿sí? Él creó una metodología que quería romper con la enseñanza tradicional que había en ese momento y la concepción del niño. La pedagogía Waldorf, ¿sí? Principalmente trabaja el tema de la observación, la percepción. Son mobiliarios, juegos y juguetes, se dicen de materiales nobles, ¿sí? Principalmente porque tienen que ver con el tema de la naturaleza. La naturaleza es una concepción clave que ellos toman en la enseñanza, tanto antes como ahora, aún sigue habiendo escuelas Waldorf con esa impronta que es muy fuerte y muy marcada. Y el modelo Reggio Emilia, que es un poco al que queríamos llegar, en realidad, que surge en Italia, ¿sí? Uno de los referentes es Loris Malaguzzi. Básicamente es un modelo que surge pensando al niño, ¿sí? Como centro del aprendizaje, ¿sí? Y habla de los 100 lenguajes. Básicamente es el niño. Hola, ahora se me corta ahí. Ahora sí. Es el niño donde tiene que ir. Hola, Tati, ¿me escuchás? Porque yo tengo como interferencia. Hola No Fabi, sé sí, si te es mi estamos micrófono. escuchando bien y estamos pudiendo ver la presentación también. Ah, listo, genial. Lo que le decía, propone, ¿sí? La enseñanza el niño como centro del aprendizaje a través de los 100 lenguajes que tienen que ver con las emociones, el vínculo simultáneo, las sensaciones, la acción, ¿sí? Y piensa el ambiente como un tercer maestro, ¿sí? Dice que el ambiente es el tercer docente, el ambiente educador. Y el docente básicamente se centra en el tema de la escucha, la investigación, y retoma todo lo que es el registro narrativo del docente, registro pedagógico. Junto con lo que es el proyecto Reggio Emilia, que es un proyecto que es en una ciudad prácticamente de Italia, así es toda una comunidad que las escuelas que están allí pertenecen a este modelo. Hay un centro que se llama el Centro Remida, que es el Centro Reciclado Creativo, se le dice. Este centro, la idea es que todas las empresas y fábricas puedan donar allí todo el material de descarte o de producción de más que tengan, y en ese centro primero se clasifica a ver si es pertinente o no, y después a su vez se hace una subclasificación en función de las posibilidades que brinda ese material. En el caso del Centro Remida, nosotros en Argentina tenemos, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos la posibilidad de tener un centro reciclado creativo que está instalado justamente debajo del Jardín Mitre, que acaban de presentar las chicas. Pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, depende del Ministerio de Educación de la ciudad, y allí se hace una propuesta para docentes y directores y chicos que puedan acceder, donde a través de atelieristas participan de diferentes experiencias que tienen que ver con la pedagogía de Reggio Emilia. Le vamos a compartir el video del proyecto Remida, que lleva adelante desde la Gerencia Operativa de Planeamiento Educativo, y está a cargo del equipo de Giselle Valero Reche, junto con otros especialistas de educación y arte. Ahora. Sí.
centro de reutilización creativa, el primero en Buenos Aires, el primero en Argentina, el primero en América, la primera experiencia con gobierno, forma parte de una de centros en el mundo, el centro que está todo el tiempo repensándose y que abre sus puertas a quienes estén en esas mismas búsquedas, que tenga ganas de generar cambios, que tenga ganas de mejorar el espacio, propone rectificar los materiales, donde la curiosidad, la experimentación, bueno, desarrollan nuevas relaciones entre lo pedagógico y los materiales de descarte. Los materiales de descarte, pero acá los utilizamos como poéticos a la vez. Proponen un universo sustentable, pensar en que todas las cosas que se descartan pueden ser rectificadas, ¿sabes? Acá son los profesores de materiales. La idea es generar diferentes espacios para descubrir en las diferentes dimensiones nuevas formas de percibir, de identificar estas percepciones que para los chicos son tan comunes y a los grandes a veces nos cuesta un poco más. Establecimos 3 direcciones, lo que denominamos el potencial luminoso de la infancia, como una columna central. Este cambio de paradigma que tiene que ver con una transformación muy grande de la educación. La otra sería la belleza oculta de los materiales de descarte. La tercera, que vincula las otras dos, es la pasión que se percibe digamos, en la búsqueda de innovación en la educación por parte de los cuerpos docentes. Escuchar a los docentes, necesidades, saber en qué están trabajando y cuáles son sus proyectos, para que luego en conjunto con nuestro equipo, los materiales que tenemos, las ofertas que tenemos dentro de Remida, realicen recorridos, se investiguen los materiales de diferentes formas, con una mirada más cercana a de la curiosidad. Es un lugar de encuentro para que esos docentes que piensan y reflexionan sobre lo que les está pasando en las salas de clases con sus alumnos, que están preocupados por las cuestiones ambientales, que potencian y valoran la creatividad. Este es el lugar. Y para Acá finalizar, mencionan que la propuesta es muy interesante, que lo van a difundir también en la escuela. así es, estos se pueden comunicar, lo googlean en la página de gobierno de la ciudad, el centro de Remida, y es por turno. Obviamente, bueno, cuando pase el tema de la cuarentena se reanudarán las actividades, pero el equipo sigue trabajando allí en el centro por si quieren realizar algún tipo de consulta, ellos los pueden orientar. Y para finalizar y sistematizar un poco las ideas de la reunión de hoy, hay pilares de la educación actual, ¿sí? Pilares de la didáctica del nivel inicial, que hoy en día continúan dando sustento a estas tareas, tomando estos aportes de los anteriores pedagogos. Acá seleccioné 6 a partir de una colaboración de una colega. Estos los pensaron Claudia Soto y Rosa Violante en su momento, que nos dan un poco la noción acerca de cuál es el sentido y cuáles son los fundamentos que tiene el jardín de infantes hoy para continuar enseñando a los niños pequeños. Muchas gracias, Fabiola. Acá también hay muchos mensajes de agradecimiento. Queremos también agradecer a todos los expositores del día de hoy. Desde el programa Huellas es muy importante conocer estas influyentes personalidades e hitos de la educación en la historia de Argentina. Es una forma también de recuperar el patrimonio. Acá por el chat estamos enviando el link para recibir el certificado del encuentro, así como los materiales que vamos a compartirles de la exposición de hoy. Por otro lado, bueno, desde el programa Huellas estamos realizando una convocatoria en relación al Día de los Jardines, así que los invitamos a todos a subir en sus redes, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, la que cada uno se sienta más cómodo, una foto de su recuerdo de los jardines de infantes. Así que bueno, los invitamos a todos a compartir estas imágenes de nuestra infancia.
Gracias Rosana, gracias Mónica, gracias Adriana por haber compartido la experiencia y haber formado parte de este evento hoy también del Día de los Jardines. Como dijo Tati, nos encontramos en el próximo encuentro